Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Miércoles 10 de enero de 2018, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Hoy en nuestro segmento de entrevistas estarán con nosotros la asambleísta por Pichincha del Movimiento País, Mónica Alemán. Ella es presidenta de la Comisión para el Tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica para erradicar la violencia de género contra las mujeres. También es integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. Estará con nosotros también el asambleísta Absalón Campoverde, asambleísta por Zamora Chinchipe por el Movimiento Creo, presidenta de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de Personas Desaparecidas. También es integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Arrancamos con la información. Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Lenín Moreno, designó a Adrián Sandoya como nuevo ministro de Vivienda. El titular de la cartera reemplazará a María Alejandra Vicuña, actual vicepresidenta. En el mismo documento, Moreno aceptó la renuncia de Vicuña. Este martes se realizó el lanzamiento de la misión Menos Pobreza, Más Desarrollo como parte del plan Toda una Vida que impulsa el Gobierno Nacional. El evento estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Además estuvieron presentes la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, el gobernador de Tungurahua, Juan de Howitt, el alcalde de Pelileo, Manuel Caizabanda, y otros ministros de Estado, autoridades locales y ciudadanía en general. Con esta iniciativa, que tiene como fin reducir los índices de pobreza en el país, se estima beneficiar a más de 74,000 familias que viven en extrema pobreza. La segunda mandataria afirmó que en esta última década se logró reducir la pobreza cerca de la mitad, del 16 al 8%, y que ahora la meta será bajarla al 3.5% para el final de este periodo en el 2021. Además, la vicepresidenta destacó que aunque el bono de desarrollo humano se mantiene en $50 mensuales, las familias que más lo necesitan podrán recibir hasta 150 mensuales según el número de hijos. Juicio político Jorge Glass. El asambleísta del movimiento Alianza País, Daniel Mendoza, revela que hasta el momento los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político no han firmado la resolución en la que se declara suspendido el procedimiento de juicio político en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. El parlamentario espera que dicha resolución sea analizada por el Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días. Entonces, lo que se entiende en este momento es que el trámite ha cesado, más no el juicio político, porque el juicio político es, repito, para mí, la sesión de pleno a la que no se llegó porque ya se vuelve extemporáneo. Legisladores del movimiento oficialista afines al presidente Lenín Moreno analizan la posibilidad de reestructurar las comisiones especializadas permanentes del Parlamento. Alegan que no es necesario cumplir los 2 años establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el efecto. La votación para la elección de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta de la República abrió un nuevo espacio de debate al interior de la Asamblea Nacional. Se trata de una nueva mayoría en la que se excluye a los legisladores afines al expresidente Rafael Correa. Daniel Mendoza, de Alianza País, del ala morenista, cree que con esa votación se abre el camino para una reestructuración en la directiva de las comisiones parlamentarias. Si cada comisión se organiza de manera tal que sus integrantes puedan debatir sobre este tema y llegar incluso a reformar o a cambiar las autoridades, eso será positivo para el país. Ángel Sin Maleza es asambleísta por el movimiento Suma. Esta organización política apoyó la moción para que Vicuña reemplace a Glass en la vicepresidencia de la República. Ahora concuerda con Mendoza y adelanta qué comisiones estarían bajo revisión. La comisión de lo laboral, la comisión de educación, hay comisiones que deberían reestructurarse.
Aunque para el asambleísta Javier Cadena del Movimiento Social Conservador, en alianza con el Partido Social Cristiano, hay comisiones, como la de gobiernos autónomos de la que es parte, que sí trabajan, dice. Si existe una mayoría, existe una convicción en donde no hay comisiones que están trabajando, se debe de dar la viabilidad, una reorganización de estas comisiones. De acuerdo al artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas integrarán las comisiones ocasionales por un periodo de 2 años. La próxima renovación parcial de autoridades en la Asamblea Nacional será en mayo del 2019. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El asambleísta del oficialismo Jorge Yunda aclaró que continúa en las filas del movimiento de gobierno. Dijo tras el pronunciamiento del presidente del movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala, al anunciar que Yunda sería el próximo director nacional por Pichincha de su agrupación política. A través de su cuenta oficial de Twitter, Jimmy Jairala, presidente del movimiento Centro Democrático, anunció que el legislador Jorge Yunda de las filas del movimiento oficialista ocuparía la dirección nacional de Pichincha. Declaraciones que trajo consigo pronunciamientos por parte de Yunda, quien aseguró que él mantiene conversaciones permanentes con varios movimientos políticos para aunar esfuerzos en apoyo al sí por la consulta popular, más no que haya cambios de camiseta. Juntos, no solamente con Centro Democrático, sino con varias otras tiendas políticas de la tendencia que están o estamos empeñados en que el sí gane ampliamente en las 7 preguntas. Frente a ello, Jairala en entrevista con un medio televisivo respondió: la palabra para nosotros pesa mucho en política. Yunda fue presionado y faltó a su palabra. Si fuera una novela, el título sería El hola y adiós, a lo cual el legislador Jorge Yunda también aclaró. Lamento que haya una mala interpretación al respecto. Yo, como le manifiesto, estoy reuniéndome con varias tiendas políticas en Quito, en Pichincha, para hacer una campaña alegre, propositiva por el sí. Cabe señalar que Jorge Yunda ganó en los comicios de febrero del 2017 una curul por Pichincha, bajo el auspicio del movimiento Alianza País. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de una pausa, amigos, pero enseguida continuamos con las entrevistas. Quédese con nosotros. Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVN Noticias, primera emisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Escuchar a los familiares de desaparecidos, crear un registro unificado de personas desaparecidas y acudir a las diferentes instancias de justicia son parte de las actividades que emprenderá la comisión ocasional creada en la Asamblea Nacional para abordar este tema. Según informó el titular, el asambleísta Absalón Campoverde, se prevé reformas al COIP sobre el delito de desaparición involuntaria. Según información de la Fiscalía General del Estado, durante el 2016 se receptaron 5.123 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 4.718 fueron resueltas. De estas cifras de 2016 y 2017, se estima que cada mes se registró un promedio de 500 denuncias de personas desaparecidas a escala nacional. Desde esa perspectiva, en la Asamblea Nacional, el legislador Absalón Campoverde, en base a su experiencia personal, solicitó al Pleno a través de una resolución se aborde la desaparición involuntaria a través de una comisión ocasional. Uno de los principales ejes que abordará la comisión será conocer los casos de personas desaparecidas mediante los testimonios de sus familiares. Es la única manera de tener el camino claro, la hoja de ruta para poder llegar a las diferentes instancias. Además de ello, la comisión ocasional trabajará en un proyecto de reformas al Código Penal, a fin de que se pueda tipificar como delito penal la desaparición involuntaria de personas. Según el legislador Campoverde, no se descarta una propuesta de ley específicamente para abordar la desaparición. Donde muchos fiscales se han tomado justamente porque no está tipificado para personas particulares la desaparición involuntaria como delito. Las integrantes de la comisión, Mayra Montaño y Marcelo Holguín, además proponen acompañar a los familiares de las víctimas de manera permanente. Y poder hacer nuestro primer acto de presencia en algo que ha sido una lucha, yo diría, simbólica, histórica, representativa. Porque los hijos de mis amigos se convierten en mis hijos. La comisión prevé armar una base de datos de los desaparecidos a nivel nacional, establecer contactos con las familias para que narren sus inquietudes, diálogos con Fiscalía y los Ministerios de Justicia y del Interior,
con el propósito de coordinar acciones que den resultados efectivos y urgentes al respecto. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y precisamente para ampliar la información ya se encuentra con nosotros el asambleísta Absalón Campoverde. Bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias, buenos días. Asambleísta, el tema de las personas desaparecidas llega a la asamblea de un interés social. Usted, bajo su experiencia, ¿qué es lo que necesitan los familiares de una persona desaparecida? Bueno, primero un saludo para los ecuatorianos. En efecto, tenemos que partir aclarando la base de datos. La base de datos, que eso nos servirá como camino para seguir enrumbándonos y tener el diálogo con los familiares. Porque lo que necesitamos es que ellos también nos narren sus vivencias y en dónde está trabado el caso de ellos. Posiblemente en alguna fiscalía está durmiendo, empolvándose su carpeta y eso es lo que no queremos. ¿Cómo van a recopilar los datos para tener una lista a escala nacional? Mire, la asociación ASFADEC, que es una asociación de desaparecidos del país, que se creó justamente con ese fin, tenemos unos datos. La Fiscalía maneja otro dato, el Ministerio del Interior tiene otros datos, el Ministerio de Justicia tiene otros datos. Entonces lo que queremos es hablar el mismo idioma, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué mantenemos, diferentes números? Luego lo que queremos ya con esto es irnos enrumbando con los familiares, estar con ellos siempre apoyándolos, porque eso es lo que necesita la familia en este aspecto, el apoyo moral. ¿Qué es lo que necesita un familiar en esta situación de completa desesperación, de incertidumbre? ¿Cómo canalizar precisamente para que se pueda agilitar esa búsqueda? Mire, muchas veces hemos caído en estados de más bien, ya aparte del dolor, del estado psicológico, en estados de angustia y desesperación. Y eso es lo que no queremos, porque posiblemente eso es lo que a mí me mantiene de pie, el haberme sostenido y no dejar que eso penetre a la persona del familiar, sino más bien con un esfuerzo extrahumano, no permitir que eso fluya, de tal manera que el único anhelo de la familia de los desaparecidos sea encontrar el camino para poder encontrar a este familiar. Entonces lo que queremos es, por ejemplo, el día miércoles anterior planteé la reforma al artículo 84 del COIP. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se tipifique la desaparición involuntaria como delito a personas particulares, cosa que no está. Está tipificado en la ley la tipificación como delito para personas de Estado o servidores públicos, pero deja un vacío muy grande en lo que corresponde a personas particulares, al ciudadano común y corriente. Entonces lo que queremos es que con esta reforma, estoy seguro que la tratarán en el CAL y luego se dará paso a la comisión que le corresponda para tratarlo, debatirlo y seguramente recibir las sugerencias que sean necesarias, pero lo que queremos que cortar de una vez por todas a los fiscales que se han valido de este vacío que hay para dejar en el aire muchos casos de investigación de desaparecidos particulares. ¿Esto podría reducir la impunidad en estos casos? Tenemos ahí que precisamente fue este 8 de enero, 30 años de la desaparición de los hermanos Restrepo. Mire, como ustedes comprenderán, en ese entonces pues eran otros modelos de leyes, lamentablemente, bueno, en ese tiempo no existía lo que hoy tenemos en esta situación de investigación. Se ha avanzado bastante, es verdad, pero hay muchos vacíos, como repito. Entonces yo creo que con esto, aunque no nos coja a nosotros esta reformas a los artículos, pero lo estamos haciendo con la finalidad de que no suceda a futuro con otros ciudadanos ecuatorianos. Seguramente este rato que ya tenemos la comisión, estamos elaborando ya la hoja de ruta, estructurando con el personal de apoyo el lugar donde posiblemente nos elijan para poder trabajar, y luego de eso iremos armando proyectos de ley que vayan. Es decir, que no será como resultado del trabajo de esta comisión ocasional, no será únicamente las reformas al COIP, sino puede derivar en reformas legales a otros cuerpos normativos o quizás en la construcción de una ley específica. Tenga la seguridad que sí. De hecho, hay otros colegas asambleístas que están trabajando también
en un proyecto de ley de esta naturaleza, y nosotros no seremos la excepción, porque los 11 que conformamos la comisión tenemos todo el deseo, toda la voluntad de luchar y ayudar a las familias de los ecuatorianos para que esto llegue a un feliz término. Todo lo que tengamos que hacer lo haremos con toda la buena voluntad, porque hay la predisposición de los 11 colegas asambleístas. Por tal motivo, yo creo que la próxima semana ya nos enrumbamos. Esta semana estamos, como repito, en la estructuración del personal de apoyo, y luego de eso ya empezaremos con el trabajo de investigación, de ir poco a poco armando los proyectos de ley que los que querramos convenientes. Claro está que esto tenemos que irlo haciendo por etapas, de tal manera que también nosotros vayamos dando frutos en la comisión, para ir presentando también nuestro avance, como podemos llamarlo, y yo creo que de esa manera estaremos cumpliendo esta responsabilidad tan grande que hemos asumido con la creación de la comisión ocasional. Uno de los objetivos ha sido también la coordinación interinstitucional. Ahí usted ha dicho, para justamente resolver estas trabas en las que se encuentran los diferentes procesos. Ha mencionado la Fiscalía, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior. ¿Cómo será el trabajo con ellos para que exista una coordinación adecuada? Mire, yo creo que este rato los ministerios están con las puertas abiertas. Eso es lo que nos han dicho. Ya tuvimos una reunión con ellos la semana anterior, y en eso estoy seguro que no vamos a tener inconvenientes. Más bien hay la predisposición tanto de la ministra de Justicia, del Ministerio del Interior, también de parte de la Fiscalía. Entonces yo creo que aquí tenemos que unirnos todos los que tenemos que ver, para podernos ir enrumbando y hablar el mismo idioma. ¿Y esa es una problemática histórica que ha sucedido en nuestro país? Lamentablemente tengo que decir que sí, porque mire, en tantos años ha venido sucediendo lo mismo, y muchos de los casos están en la impunidad, no se han aclarado, y es lo que queremos, y que eso no nos suceda, que no nos vuelva a suceder. Ojalá el día de hoy hablemos que aquí se cierran las etapas de desaparecidos en el Ecuador, porque no es nada bonito llevar este dolor a cuestas, y con muchas veces con mucho llorando, sin poder dormir, desesperados. Bueno, es un sinnúmero de cosas que a veces no podemos ni siquiera imaginarnos lo que nos sucede. Usted ha hablado del apoyo moral, el apoyo emocional. Este es un aspecto que, al ser un tema social, viene a ser bastante relevante. ¿Qué ha pensado la comisión? Escuchábamos en el reportaje que los asambleístas estarán de cerca con los familiares de personas desaparecidas. Yo creo que eso va a levantar muchísimo el ánimo este rato en las familias de los desaparecidos. Saber que tenemos una comisión de 11 asambleístas que estamos dispuestos a recibirlos, a darles ánimo, a abrazarlos y decirles: luchemos juntos, aquí estamos, aquí está la Asamblea Nacional, por medio de su comisión, luchando para que esto no vuelva a suceder nunca más. Yo sí creo de que tenemos este rato, como les había dicho en el pleno a los colegas asambleístas, los 137 tenemos esta responsabilidad histórica, en esta vez encabezados por el doctor Pepe Serrano, de empezar ya a detener de una vez por todas este caos que estas personas indolentes le causan a las familias ecuatorianas. Y aparte que es un número alto, son 500 denuncias al mes a escala nacional que se presentan sobre estos casos. Mire, mientras no empecemos a desarticular estas mafias que están organizadas en el país, que seguramente tendrán vínculo internacional también, la situación no va a parar. Por ese motivo es muy importante la coordinación con los ministerios, de tal manera que donde se quieran quedar los casos, ahí estaremos nosotros exactamente como aplicando nuestro deber, o en este caso nuestra acción de fiscalización, con la finalidad de empezar a recabar, a recuperar esos datos que tenemos que hacerlos para entregárselos, de ser posible, al ministerio que corresponda, con la finalidad de que se vayan aclarando cada día los casos. Mire, la Fiscalía ha hecho sufrir mucho a las familias ecuatorianas. Son procesos engorrosos. Lamentablemente, sí. Esa es la verdad, y eso es lo que no queremos
que siga sucediendo. Sinceramente, yo creo de que mientras ellos hagan un poco de conciencia que tenemos que trabajar, no por dinero, sino por el bien de las familias ecuatorianas, habremos dado un paso importante. Muy bien, agradecemos la presencia del asambleísta Absalón Campoverde, presidente de la Comisión Ocasional encargada de tratar temas de personas desaparecidas. Como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Nosotros continuamos con más información y cambiamos de tema porque la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para erradicar y prevenir la violencia de género será debatido hoy en el Pleno de la Asamblea, en la sesión número 494. La Comisión Ocasional que tramita este tema aprobó el informe no vinculante el pasado 4 de enero en el que se recomienda al legislativo la votación por bloques. El primer mandatario, Lenín Moreno, observó 20 artículos, 2 considerandos y 8 disposiciones reformatorias del proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La mayoría, según el asambleísta integrante de la mesa, Sebastián Palacios, son de forma y en ellos decidieron allanarse. Los parlamentarios consideraron que los textos mejoran la redacción del documento o los complementa. Algunas aclaraciones en términos jurídicos que eran necesarias hacerlas, como algunas contraposiciones que se estaban dando con otras leyes, con el COIP. Además, Palacio aseguró que como comisión insistieron en ratificarse en el artículo 2, que hace referencia a la finalidad del proyecto, que es la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la transformación de patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia. Sin embargo, esta ley tiene que ser muy específica y no prestarse para interpretaciones. Tampoco dieron paso a la sugerencia del Ejecutivo para cambiar el artículo 5. El Pleno aprobó que es obligación del Estado promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres y estableció que estas obligaciones deben constar en el Plan Nacional de Desarrollo, así como los otros de ámbito regional y local. Los mismos se garantizarán a través de un plan de acción específico incluido en el presupuesto del Estado. El Ministerio de Finanzas y las diferentes dependencias correspondientes tengan que entregar los presupuestos necesarios a todos los actores que necesitan trabajar por prevenir y erradicar la violencia. En cambio, en uno de los temas en los cuales se allanaron, tiene que ver con una de las atribuciones del ente rector de salud, referente al acceso libre y gratuito, la atención integral, confidencial y sin discriminación a las mujeres con aborto en curso. En el proyecto aprobado por la Asamblea se determina que se brindará atención integral en los casos establecidos en el artículo 150 del COIP. Es indicar que toda emergencia, todo aborto en curso, sea considerado una emergencia y que los médicos tengan la obligación de atenderlo de emergencia. La Comisión Ocasional que tramita este tema recomienda al Pleno la votación por bloques, uno para ratificarse en algunos artículos aprobados por el Pleno y otro para allanarse a las recomendaciones del Ejecutivo. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Ya está con nosotros la asambleísta Mónica Alemán, presidenta de la Comisión Ocasional de Género. Asambleísta, bienvenida a la televisión legislativa. Gracias, un saludo a todos los televidentes que nos observan a través de este medio legislativo y bueno, pues qué gusto estar aquí para poder dialogar con usted e informar a la ciudadanía sobre el trabajo que ha realizado la Comisión Ocasional frente a la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Asambleísta, la erradicación de la violencia de género ha sido un eje que ha marcado el trabajo tanto del Ejecutivo como del Legislativo. De ahí que se deriva este proyecto de ley que está próximo a aprobarse en el Pleno de la Asamblea. ¿Será considerada una ley histórica? Porque se ha dicho, este es un gran paso. De hecho, el segundo debate fue en un día clave para erradicar la violencia a nivel mundial. Bueno, sí, efectivamente, esta ley es una ley histórica, no únicamente para nuestro país, pues nuestro país, claro que sí, se está sumando a los países de la región que ya tienen leyes que para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Es una ley de segunda generación, es una ley que también ya marca la pauta para seguir dando ejemplo a otros países que también están en esta lucha de prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Lógicamente, este es un primer paso, pero sí hay algo que estar conscientes, pues es un problema estructural, que este primer paso pues es un gran avance para nuestro país. Y justamente en el debate hablaban de cambiar el modelo cultural de hablemos de nuestro país, para cortar los estereotipos que marcaban y generaban
generaban machismo. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Qué propone este proyecto de ley? Bueno, efectivamente, dentro de una de las funciones que tendrá uno de los integrantes del sistema, que es el ente rector en educación, que lógicamente hay que partir de ahí. Bueno, le voy a poner un ejemplo de generar programas de concientización a toda la comunidad educativa será uno de los factores importantes. Nosotros ahora un claro ejemplo está en que como padres y madres de familia que somos a las escuelas nos convocan a aquellas reuniones y escuelas para padres. Es ahí en esos espacios donde se debe aprovechar pues para poder concientizar de que en primer lugar, el trabajo de casa no es únicamente responsabilidad de la mujer, porque hay que romper todos esos estereotipos en el que piensan que únicamente las mujeres se dedican a los quehaceres del hogar y que el resto de la familia no pueden ayudar. Porque los roles evidentemente ya han cambiado. Lógicamente los roles siempre debieron ser así, los roles ahora, pues usted muy bien sabe, tanto el hombre como la mujer trabajamos, también estamos al tanto de las tareas del hogar, compartimos actividades. No es tan mal que un hombre pues pueda ayudar en las tareas del hogar, que los hijos también puedan colaborar, pues es una tarea de corresponsabilidad. Y eso se centró justamente cuando usted lo ha dicho desde que éramos niños, desde que las abuelitas nos decían la mujer a la cocina, el hombre juega con los carros. Bueno, y no vayamos muy lejos todavía, sigue habiendo y lastimosamente en el sector rural no se ha logrado aún romper esos estereotipos en donde aún todavía es muy común escuchar de que dice, habiendo tantas mujeres aquí todavía no está lista la comida. Yo he sido testigo de aquellas frases que todavía lo mencionan los hombres. La mujer incluso es aquella que se dedica a las tareas tanto de casa, es la mujer que cuando hay las mingas, pues es la que se encarga de cocinar. Todos esos estereotipos pues ya hay que irlos rompiendo, son paradigmas en que ya la niña únicamente viste de rosado, el niño de azul, los niños no lloran, pues esas son cuestiones en donde ya nosotros debemos diferenciar qué es lo que sobrepone el hombre sobre la mujer. Más bien hay que tener claro que todos somos iguales y tenemos igualdad de oportunidades. Y justamente a raíz de esto el proyecto incorpora los nuevos tipos de violencia, algo que quizás estuvo naturalizado en nuestro país, como es la violencia simbólica, la violencia económica también. Bueno, claro que sí, hay que tomar en cuenta que esta ley también tuvo un arranque lastimosamente partiendo de unos datos crueles en nuestro país, pues al momento que nosotros hicimos la resolución como Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, había 80 casos de femicidio en ese entonces, que fue cuando lo aprobamos en la Asamblea Nacional, fue el 11 de julio, pero mire, ya al momento sí existen 153 casos de femicidio ya en nuestro país, y esto fue lo que a nosotros nos motivó para de manera urgente pues poder hacer una normativa, y hay que reconocer también el Ejecutivo también como plan de gobierno, y nosotros como Alianza País, yo aquí tengo que decir, pues impulsamos dentro de nuestra campaña, de nuestra promesa de campaña, pues estamos cumpliendo también con eso. Hay que reconocer que se han sumado pues otros actores e integrantes miembros de la comisión, y aquí pues hemos empujado pues esta bandera de lucha para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Los tipos de violencia, pues a veces unas más expuestas que otras, las más conocidas, la violencia física, psicológica, sexual, pero aparte de eso nosotros teníamos que identificar también el tipo de violencia, por ejemplo, como usted bien lo acaba de mencionar, económica, patrimonial, aquella violencia simbólica a veces podríamos decir que difícil de identificar, pero nosotros tenemos, pues, creo, hacer un ejemplo claro de cómo en un letrero de Loja se cosificaba a la mujer exponiéndola y haciendo también una comparación entre un pedazo de carne. Entonces son cosas que también nosotros hemos identificado para que las mujeres generen conciencia de que esas cosas que posiblemente pueden pensar que no es violencia, pues son objetos de violencia. Ante los alarmantes datos de número de femicidios, los diversos tipos de violencia que están expuestos desde niñas hasta mujeres adultas, este proyecto incorpora un sistema de protección integral. ¿Cómo ello puede reducir o prevenir también la violencia de género? Bueno, de hecho, como te comentaba, en algún momento, el momento que se activan en todas las instituciones que conforman el sistema, que son 16, pues todas tienen la obligación de hacer unas campañas de sensibilización. Yo creo que en algún momento se hizo una campaña muy bien elaborada y fue no al machismo, ¿no es cierto?
pero ya fue esporádica, ya no necesitamos de campañas esporádicas, necesitamos de campañas constantes, permanentes, para que así se pueda generar conciencia, para que así se vaya posicionando también en la mente de la ciudadanía de que esto es el reto más grande, es uno de los retos más grandes. Yo, como te decía, el tener la ley es un paso grande, pero también el empoderarnos es otro más grande. Incluso yo creo que es el más importante. Y también quiero agradecer a las organizaciones de mujeres que se sumaron a este trabajo. ¿Por qué razón? Porque desde el primer día pues estuvieron prestando su contingente, brindando todas sus experiencias también que han tenido en vida, todo aquel trabajo que desarrollaron por más de 30 años, pues esta es una lucha histórica, y en razón de eso pues esta ley es una respuesta a eso. Y esperamos también que este pleno, el que se va a realizar en la mañana, en esta mañana, pues todos los compañeros y colegas asambleístas pues hagamos una reflexión del informe que nosotros como comisión estamos presentando y podamos tener el apoyo. Ahí queremos que nos explique brevemente qué es lo que propone la comisión plantea una votación por bloques. Sí, bueno, nosotros agradecemos también en el rol de colegislador al Ejecutivo, pues nos ha enviado algunas observaciones y recomendaciones. Nosotros, la mayoría son de forma, nosotros nos hemos allanado a aquellas recomendaciones. Lo que sí nosotros nos hemos ratificado en el artículo 2, en donde se diferencia la definición de víctimas. Nosotros en el proyecto, en la ley, nosotros habíamos diferenciado entre víctimas directas e indirectas, pero el Ejecutivo nos recomienda que utilicemos únicamente la definición del Código Integral Penal de víctimas, y esto hace que, primero hay que diferenciar que esta no es una materia penal. Entonces esta ley, al no ser una materia penal, pues no podamos de entrada coger ese título de víctimas del Código Integral Penal. Primero, porque únicamente abarca lo que es la violencia intrafamiliar, es decir, ya las mujeres que sufren otro tipo de violencia pues no estarían protegidas. Entonces por eso nosotros nos ratificamos en de víctimas directas, que serían aquellas mujeres que están siendo directamente agredidas, y las víctimas indirectas pueden ser sus hijos o su entorno familiar también, ¿no? Entonces otro de los aspectos importantes que nosotros queremos ratificarnos, pues lógicamente es en el artículo 5, en donde el Ejecutivo nos recomienda que no pongamos que se asignen recursos, pues están sobreentendiendo ellos que hay una preasignación de recursos, y nosotros aquí aparte que sería que se sumaría. Más que todo nosotros queremos aquí aclarar una situación. El Ejecutivo nos ha mandado dentro de lo que solventa el tema de la recomendación, que nos dice que nosotros estamos preasignando recursos, y nosotros no estamos preasignando recursos. Lo que estamos diciendo es que las instituciones del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados a todo nivel tienen la obligación de generar sus planes de acción, sus planes operativos anuales, en donde consten todo el plan de contingencia para el cumplimiento de la ley. Nosotros no estamos haciendo una preasignación, no estamos diciendo ponga el 1% a esto. Entonces eso sí hay que tener esa claridad, y nosotros por eso pedimos la ratificación. El resto de ratificarnos son en las normativas en las reformatorias al Código Integral Penal. Y esto, ¿por qué no ratificamos? Porque serían temas que solventarían los 117,000 casos de violencia psicológica rezagados en el sistema de justicia. Bien, muchísimas gracias a la asambleísta Mónica Alemán. Nosotros estaremos pendientes de lo que suceda hoy en el Pleno de la Asamblea. Y continuamos con más información. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional analizó 2 proyectos de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Una de las propuestas proviene de la Coordinación General de la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador. Su titular, José Alvarado, explicó que el objetivo es mejorar la administración y conformación de las juntas barriales. Nosotros estamos interesados en dar nuestros criterios respecto a lo que son el funcionamiento de los barrios y las parroquias urbanas, de acuerdo al 248 de la Constitución. El 248 de la Constitución se dice que se reconoce a los barrios y parroquias urbanas como unidades básicas de participación. Y el 306 y el 307 del COTAD desarrolla algunos elementos de eso. Pero ya en la práctica han ocurrido algunos problemas, digamos, en esta cuestión de los barrios. Primera cosa es que la Ley de Participación Ciudadana los reconoce como corporaciones, y de que 5 personas pueden juntarse y hacer una corporación. Eso ha producido divisiones en los barrios.
Reformar integralmente a la ley del banano fue uno de los acuerdos a los que llegó la Subcomisión de Soberanía Alimentaria como parte del informe para primer debate del proyecto de ley sobre la producción del banano y afines. La mesa además recibió nuevos aportes al proyecto de ley para el desarrollo pesquero. En un primer punto, la Subcomisión de Soberanía Alimentaria, presidida por el asambleísta Patricio Mendoza, presentó el informe para primer debate del proyecto de ley que regula la producción y comercialización del banano barraganete y afines, en el que recomienda una reforma integral a la ley de banano de 1980, propuesta que generó reacciones a favor. Con la ley ya haya las sanciones, como se puede decir, más fuertes para que estas comercializadoras puedan cumplir. De vital importancia para el desarrollo económico de nuestro país. Con el voto positivo de la comisión se realizará una reforma completa a la ley vigente. En la misma sesión, el asambleísta Pedro Curichumbi presentó sus argumentos que sustentan su proyecto de ley de pesca, enfocado en proteger los recursos marinos a través de más controles en la zona marítima. La conservación y protección de los recursos vivos contenidos en sus zonas marítimas. Para la legisladora Mercedes Serrano, este planteamiento será considerado en el proyecto que actualmente trata la comisión. No hay un orden, no hay una regularización específica, entonces queremos regularizar también de manera integral ahora, claro, con los previos estudios correspondientes. Cabe destacar que la Comisión de Soberanía Alimentaria iniciará un amplio proceso de socialización del proyecto de ley de pesca en todo el país. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entre coplas, comida típica y varios productos tradicionales propios de la provincia de Bolívar, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, fue designado como Taita Carnaval por parte de la Universidad Estatal de Bolívar. En el acto, el titular de la mesa de la Asamblea Nacional se comprometió a apoyar a esta provincia. A la voz del carnaval todo el mundo se levanta, qué bonito es el carnaval. Con esta copla se dio inicio al acto de presentación oficial del Carnaval de Guaranda 2018. Una delegación de la provincia ante la Asamblea Nacional nombraron al titular de la legislatura, José Serrano, como Taita Carnaval por parte de la Universidad Estatal de Bolívar. Su rector, Ulises Barragán, resaltó su designación. Específicamente, quien representa en el ícono fundamental de lo que es el personaje de los carnavales universitarios en la provincia de Bolívar y en la región. Con un documento hecho en cuero y madera, materiales propios de la provincia, se designó a José Serrano como Taita Carnaval, acompañado de la denominada jocha, que consiste en la comida típica de Bolívar y sus productos. Frente a ello, el presidente de la Asamblea agradeció este reconocimiento y a su vez comprometió su trabajo en favor de la provincia. Para fortalecer la política pública con relación a la protección de los derechos, pero los derechos solo pueden protegerse si es que efectivamente tenemos un país que logra una redistribución adecuada de la riqueza. El acto estuvo acompañado de música y baile al ritmo de las coplas del carnaval. La Universidad Estatal de Bolívar realizará sus festividades el próximo 8 de febrero. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora cambiamos de tema y revisamos los videos proporcionados por el ECU 911, el Servicio Integrado de Seguridad, que receptó una llamada del sector de Lumbicí en la cual se reportaba la presencia de un niño que parecía perdido. El ECU 911 informó a la Policía Nacional de Tumbaco para que acuda al lugar, verifique y ayude de ser el caso. En este video compartido por el Servicio Integrado de Seguridad se detalla cómo fue y qué sucedió. Veamos. Una alerta oportuna de la ciudadanía y la acción conjunta entre Policía Nacional y el ECU 911 permitieron que un niño regrese sano y salvo a casa. La historia la tenemos aquí, en esta nueva entrega de ECU 911, conmigo. Estábamos pasando aquí en la vía que está detrás mío, que es la vía Lumbicí, con mi esposo y mis hijas. Había un niño parado entre los matorrales. Entonces parqueamos el carro más acá, mi esposo se bajó a hablar con el niño para tratar de conseguir unos datos y me dijo llama al 911. Y la verdad desde el celular es fácil, 911 y se va a la llamada enseguida. Contestó la operadora. El ECU 911 recibió una llamada del sector de Lumbicí donde una persona al parecer estaba un poco preocupada porque encontró un menor de edad que indicaba que estaba perdido. Uno con esta emergencia. Estoy en la vía a Lumbicí y hay un niño perdido aquí.
Listo, manténgase en la línea, no me cierre la comunicación, ¿sí? No se preocupe. Cabina Tumbaco, buenas tardes. Buenas tardes, me indican que hay un menor extraviado por el sector de Cumbayá. En ese instante la central de radio nos manifestó que avancemos a verificar una persona extraviada en el ingreso a la Primavera. El niño nos contó cuál era su nombre y nos contó que lo que había pasado era que él se había escapado de la mamá porque se había gastado la plata de la comida y él quería ir donde su papá. Y su papá vive en Guápulo, pero no sabía ni cómo se llamaba el papá, ni cómo se llega a Guápulo, nada. Al momento de tomar contacto con la señora, nos manifestó que sí, exactamente, era su hijo. Excelente, el 911 me contestó enseguida la llamada, me puso en contacto con el servicio que tenía que estar. La respuesta de la policía fue inmediata. De verdad, aquí en Quito y en Lumbicí, el ECO 911 conmigo. Bien, y ahora revisamos el segmento Agenda de Actividades para este miércoles 10 a las 8:30 de la mañana. Está prevista que la Comisión de Educación realice la tercera jornada de la mesa de trabajo con representantes y delegados de las instituciones de educación superior públicas, autofinanciadas y cofinanciadas. El tema será el tratamiento del articulado que hace parte de la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Será en el tercer piso del Palacio Legislativo de la Asamblea Nacional. También a las 10 de la mañana habrá la sesión número 494 del Pleno de la Asamblea Nacional. El tema, en primer lugar, el himno nacional de la República del Ecuador y la objeción parcial del proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto será en el Salón Nela Martínez Espinosa en la Asamblea Nacional. A las 10:30 está prevista una rueda de prensa de la asambleísta Norma Vallejo Jaramillo. Ella presenta un proyecto de ley orgánica y protección de niñas, niños y adolescentes respecto de los delitos contra la integridad sexual en los establecimientos educativos. Será en la sala de prensa de la Asamblea Nacional. Así llegamos al final de esta emisión. Amigos, un gusto estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Buen día. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.